Bueno, vamos a orar, hermanos. Señor, gracias te damos porque hoy estamos unidos con los santos en el cielo, con Cristo y aún en comunión con los ángeles para adorarte. Y gracias porque hemos podido ya gustar de ti, Señor, aquí en tu casa. Señor, tú conoces, pues que tú has establecido la predicación de la palabra como un medio principal, Señor, en tu casa para que pues los corazones sean edificados y transformados. Señor, a ti te ha placido que la predicación sea el medio, Señor, por el cual ordinariamente las personas son salvadas, ordinariamente por el cual recibimos una edificación especial, los creyentes. Y Señor, pues estamos aquí esta mañana pidiéndote que por favor quieras bendecir este tiempo, Señor. Señor, tú sabes que ninguno de nosotros puede hacer que suceda esto. Nadie tiene acceso, Señor, al corazón. Solo tú. Solo tú, como dice las Escrituras, en tus manos está el corazón del Rey y a todo lo que quieres lo inclinas, Señor. Los corazones de todos los hombres son descubiertos, abiertos ante ti, y tú puedes obrar en nuestros corazones. Y por eso pedimos esto esta mañana. Rogamos por los creyentes, por la iglesia, Señor, por los que están unidos a Cristo, para que este sermón sea usado para nuestra santificación. Te pedimos que en particular Cristo sea visto, Señor, hoy por tu pueblo. Cristo sea contemplado y podamos deleitarnos en Él, gozarnos en Él, atesorarlo más y nuestras vidas sean pues conformadas más a Él. Y pedimos por los que no están en Cristo y están con nosotros, para que hoy puedan ver a Cristo por primera vez, para que hoy sus vendas, Señor, su ceguera espiritual se quite, su corazón insensible se torne sensible y puedan mirar la hermosura de Cristo y abrazarlo por fe. Señor, esto es un milagro que no se puede hacer por medios humanos, que no depende ni siquiera de la elocuencia, ni depende solo de tu gracia soberana. Y por eso rogamos esta mañana que así sea, que tú quieras glorificarte trabajando en nuestra santificación como iglesia y obrando en los inconversos para que crean, para que se arrepientan y sean unidos a Cristo por primera vez. Pedimos esto, Señor, ante ti, rogándote que sea así, porque sabemos que si tú no lo haces no va a pasar nada. Por favor, Señor, lo pedimos. Hablar de Cristo y hablar de sus glorias y excelencias es difícil porque Él es demasiado glorioso, pero te pido que me ayudes a mí a poder explicar lo mejor posible y transmitir lo mejor posible la hermosura y excelencia de Cristo, Señor, y que hoy Él pueda brillar, resplandecer y ser visto por todos nosotros y servido, amado, adorado y atesorado. Por favor, te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en Filipenses capítulo 1. Y el texto que hoy nos corresponde va a abarcar del versículo 12 hasta el versículo 26. Es algo largo el pasaje de hoy.
Filipenses 1, 12 al 26. Y cuando lo tengamos podemos ponernos de pie para leer las Escrituras todos juntos. Dice así la palabra de Dios. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Amén. Podemos sentarnos. Bueno, hermanos, el Señor nos ha permitido avanzar a través de esta carta en la que Pablo está agradeciendo a los filipenses por su preocupación por él, por la ayuda material que ellos le han dado a través del hermano Epafrodito, que fue enviado a visitar al apóstol en su estado de arresto domiciliario en Roma, como lo hemos visto. Hemos visto ya cómo Pablo comienza esta carta con un saludo a los creyentes y después cómo procede a orar por ellos. Y ahora, habiendo saludado y habiendo orado por los creyentes, Pablo va a proceder, hermanos, a atender ya los asuntos que le conciernen a los filipenses. Y lo primero que definitivamente estaba en la mente de ellos al mandar esta carta, antes de que pensar en los problemas que tenían en la iglesia y las cosas que necesitaban intervención pastoral, lo primero era la interrogante que ellos tenían de cómo está Pablo. Como lo hemos dicho, en ese tiempo no había redes sociales, no había comunicación tan inmediata, y por lo tanto la noticia de que Pablo está preso y que lleva 5 años así, definitivamente debió provocar angustia e incertidumbre en los hermanos. Como ustedes acaban de escuchar, he dicho que Pablo lleva aproximadamente 5 años preso, lo cual no es cualquier cosa. Pablo fue arrestado en Jerusalén, después de esto llevado al Sanedrín, después ante Félix, después ante Agripa, después Pablo apela a César y lo mandan hasta Roma,
Y en todo ese periodo más o menos pasaron 5 años. 5 años en los que Pablo ha sufrido mucho, en los que Pablo no gozaba de mucha libertad y en los que realmente él estuvo padeciendo bastante. Así que los filipenses, al escuchar este reporte, se afligieron y dijeron: ¿qué pasa? ¿Cómo está Pablo? Y ese es el propósito también de que ellos mandan a Epafrodito. No solo quieren que Pablo tenga bienes materiales para aligerar su carga, sino quieren saber cómo está. Y este pasaje que hemos leído hoy, hermanos, que sí es largo, pero es una sola unidad en la carta, en la que Pablo está respondiendo esa interrogante, la pregunta de ¿cómo estás, Pablo? Así que he titulado este bloque de esta carta, esta sección, como el reporte misionero de Pablo. Y lo he llamado así porque Pablo pues prácticamente está diciendo cómo está, cómo le ha ido en su labor misionera, y particularmente ahorita que ha estado preso por estos 5 años. Y aunque es una sección bastante larga, creo yo que tiene una estructura muy marcada, muy clara, y la cual vamos a seguir para efectos de este sermón. La estructura, hermanos, que vamos a seguir son 4 puntos y son los siguientes. El primero, vamos a ver que Pablo habla de las cosas que ha vivido en el pasado, los eventos pasados. En segundo lugar, Pablo va a hablar de los acontecimientos presentes. En tercer lugar, de la expectación del futuro. Y en cuarto lugar, vamos a considerar el corazón de Pablo en todo esto. Así que va otra vez. Número 1, el pasado. Número 2, el presente. Número 3, el futuro. Y número 4, el corazón del apóstol Pablo en todo esto. Así que vamos punto por punto. Número 1, los eventos del pasado. Y vamos a leer aquí versículos 12 al 13. Dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Así que sabemos que esta sección se refiere a eventos pasados, porque en el verso 12 él habla de las cosas que le han sucedido, y es una clara manera de hablar de cosas pasadas, cosas que le han pasado al apóstol Pablo. Y yo quiero creer que en esa frase de las cosas que me han sucedido, Pablo está englobando muy probablemente estos 5 años de estar preso. 5 años de no poder servir al Señor como antes lo hacía, de no poder salir a la calle y hablar del Evangelio, de no poder ir a la sinagoga y hacerlo, sino 5 años donde él está preso, donde no es libre y donde hay acusaciones falsas contra él, donde él está siendo llevado a juicios con el Sanedrín, con Félix, con Agripa, y el final al que él apeló, que es con César, con el emperador. Entonces Pablo, queridos hermanos, ha vivido muchas cosas en el pasado, y son cosas que, como ustedes ven, parecen ser contrarias a su ministerio, ¿no? Todos hemos leído quizás Hechos y hemos visto cómo el Señor se le apareció y cómo lo comisionó a predicar el Evangelio a los gentiles de manera particular. La labor de Pablo como apóstol era ir, predicar, salir, hablar, persona tras persona, y fundar iglesias y atender iglesias y todo esto como apóstol. Pero ahora el apóstol, y de hecho el apóstol más movido, está preso, está confinado a un lugar, confinado a visitas por un tiempo nada más, siempre vigilado, siempre custodiado y obviamente nada cómodo. Así que todo eso pareciera ser un estorbo, ¿no? Pareciera ser una pared, pareciera que Pablo está
valga la redundancia, encerrado y que no puede servir al Señor. Y eso es lo que definitivamente los filipenses tenían en su mente. Su angustia venía de que Pablo sí lo amaban, estaba preso, estaba sufriendo, pero también pues de que el evangelio no estaba corriendo, según ellos, ¿no? Bueno, Pablo responde a esa interrogante diciéndoles en el versículo 13, en el 12 al final, dice que las cosas que le han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Y uno diría, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que apresar al apóstol más movido, al apóstol que más predicaba, que más viajaba, que más iglesias fundó, cómo es posible que apresar a este hombre resultara en el progreso del evangelio, si Pablo es una pieza clave en la iglesia primitiva? Bueno, la explicación de Pablo viene en el verso 13. Dice que sus prisiones se han hecho patentes o evidentes en Cristo en todo el pretorio, es decir, en la guardia imperial. ¿Qué es lo que podemos, y dice el pretorio y todos los demás? ¿Qué es lo que podemos deducir de aquí, hermanos? Que Pablo, aún lleno de sufrimiento, padeciendo muchas cosas en cada una de estas etapas de todos estos 5 años de estar preso, y particularmente ahorita en Roma, lo que podemos deducir es que Pablo no se quedó sentado o no se quedó inactivo, sino muy probablemente cuando dice aquí que sus prisiones fueron evidentes a todo el pretorio, es decir, la guardia imperial, lo que está diciendo Pablo aquí es que él aprovechó el tiempo. Es decir, él siempre tenía un soldado ahí, custodiándolo, siempre vigilado. Entonces, ¿qué hizo Pablo? En lugar de sentir compasión por sí mismo, en lugar de ensimismarse en su dolor, en su hambre, en su sed, etc., Pablo se puso a predicar a quien tenía allí, a los guardias imperiales. Y en todo este estado de estar preso, dice que sus prisiones se hicieron evidentes en Cristo a todos los de allí, a todo el pretorio. Muy probablemente los soldados conversaban entre ellos diciendo, ¿ya cuidaste a Pablo? ¿Ya te enteraste por qué está preso? ¿Ya viste que habla él de un Cristo, de un judío que fue crucificado? Y seguramente sí, seguramente esto es lo que pasó. Pablo no perdió el tiempo, sino que en lo que el Señor le puso para hacer en ese momento, según las limitaciones que la providencia de Dios le marcaba, él seguía activo, dando a conocer el evangelio a todos los que tenía a su alrededor. Así que esta angustia que los filipenses tenían de que Pablo hubiera estado mal y de que el evangelio no estuviera corriendo, Pablo les dice, pues ¿qué creen? No es verdad. El evangelio no ha dejado de correr. De hecho, esta situación providencial de Dios de llevarme a estar preso, lejos de ser para mal, ha resultado en que yo pueda llegar a gente que jamás hubiera llegado si yo hubiera estado libre, a todo el pretorio, toda la guardia imperial. Así que en estos eventos que Pablo ha vivido en el pasado, Pablo se goza y se gloria en que lejos de ser una puerta cerrada para el evangelio, de hecho fue una nueva puerta que Dios abrió para la evangelización del pretorio entero. Así que esos son los eventos del pasado, hermanos. Esas son las cosas que le sobrevinieron a él y ese es el resultado que Dios dio. Lejos de impedir el evangelio, abrió una nueva puerta para eso. Ahora vamos a los eventos del presente, pasando a nuestro segundo punto. Y vamos a leer aquí del versículo 14 al versículo 18. Dice,
Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. ¿Por qué esta sección la he titulado como eventos presentes, hermanos? Porque el tiempo de los verbos aquí, si ustedes se fijan, cambia. La sección anterior, Pablo habla de las cosas que le han pasado, que le han sucedido, y en esta parte, Pablo empieza a hablar con los verbos diciendo se atreven a hablar, predican, anuncian, claramente expresando tiempo presente, como las cosas que él está viviendo en ese momento, justo donde él escribió. Y lo que él nos dice aquí en estos versículos es un poco difícil de comprender. Definitivamente es un texto en el que Pablo no da muchos detalles y de repente es difícil entender cuáles eran las circunstancias. Pero habiendo considerado este texto las herramientas que tenemos en nuestro tiempo para estudiar las Escrituras, lo que creo que está pasando aquí es que la prisión de Pablo, el que él estaba preso, lejos de desanimar a la iglesia que estaba fuera de la prisión o del arresto domiciliario, lejos de desanimarlos, al contrario, los motivó más. O sea, en lugar de que los creyentes se hubieran llenado de temor y de espanto porque ya Pablo estaba en la prisión o en este domicilio apresado, los creyentes se levantaron con valor, a pesar de todo, a seguir predicando de Cristo. Y por eso Pablo está gozoso. Pero entre estas personas que se le han levantado a predicar mientras Pablo está preso, Pablo distingue dos grupos. Unos que predican a Cristo por amor, ¿no? Con buenas intenciones, con un deseo genuino por la gloria de Dios y por la expansión de su reino, y otros que dice Pablo que más bien están predicando por envidia y contienda. Y esto ha llevado a algunos a pensar que de este grupo unos son creyentes y otros inconversos. Pero, hermanos, nosotros conocemos a Pablo, ¿no? Al menos por sus cartas. Y conocemos cómo Pablo habla cuando hay falsos maestros. Y si somos honestos, y lo vamos a ver, si no es que ya se empezó a ver en Gálatas con el hermano Edgar, cuando Pablo está lidiando con falsos maestros, Pablo no es tan gentil como aquí. Porque Pablo, si se fijan, se goza de esto, aunque dice, bueno, pues sí, no está bien. Pablo termina alegrándose de esto, y eso Pablo jamás lo hubiera dicho si el otro bando fueran herejes, inconversos, falsos maestros. Yo coincido con varios hermanos estudiosos de las Escrituras, que estos dos bandos no son creyentes e inconversos, sino son los dos creyentes. Son hermanos genuinos que por el estar preso de Pablo se han levantado a predicar, pero lo que es diferente entre ellos son las intenciones del corazón. El mensaje es el mismo y por eso Pablo se puede gozar. El evangelio que ellos predican es genuino de los dos lados, por eso Pablo se alegra, pero las intenciones de ambos bandos son distintas. Unos genuinamente buscan la gloria de Dios y otros, como lo menciona aquí, más bien están contendiendo y con rivalidad. Y esta parte es la que no es muy clara. ¿Cómo puede ser? Y ustedes pensarán, ¿cómo puede ser que hay hermanos predicando algo que sea cierto, pero con rivalidad y contienda? Pues bueno, hermanos, los que han estado en un púlpito les pueden decir que sí pasa. Lamentablemente sí pasa.
y pasa en el propio corazón de uno al estar aquí a veces. En lugar de estar predicando para exaltar a Dios, para glorificarlo a Él, extender su reino, a veces uno empieza a pensar más bien en cómo me veo, cómo me escucho, cómo la gente se edifica, ¿no? ¿Qué tanta reputación tengo más que el otro? ¿Cuántos más amenes recibo que el otro? Y es triste, es vergonzoso, hermanos, pero pasa. Y muy probablemente es lo que está pasando aquí. Que al ser apresado el hermano con la autoridad apostólica, probablemente varios hermanos, por su deseo de ser vistos, su deseo de tener autoridad en la iglesia, de tener un puesto, se levantaron a predicar. Sí, el mensaje correcto, pero con no la intención por Cristo y su gloria y su reino, sino más bien por ser reconocidos, ser vistos, etc. Eso era verdad en ese tiempo, pero sigue siendo verdad hoy. Y yo diría que hoy, con los medios de comunicación que hoy existen, puede haber incluso más peligro de esto. Tenemos YouTube, tenemos Facebook, tenemos páginas de internet, donde vemos predicadores y gloria a Dios por eso. Pero a veces puede pasar de que se comienza a desviar el corazón y pueden surgir malas intenciones mezcladas en el corazón de un creyente. Y eso es algo lamentable, es algo triste, ¿no? Que en una labor tan honorable, tan gloriosa, siendo tan indignos, puedan existir tales pensamientos, tales intenciones, pero tal es el pecado remanente que hay en el creyente, hermanos. Mientras no es el Señor de nosotros, los creyentes, el pecado como era antes, sigue brotando, sigue produciendo maldad, y a veces maldad tan vil como la que hay por aquí. Pero mientras Pablo contempla este panorama de dos tipos de predicadores que predican el mensaje correcto, Pablo no se deprime. En lugar de decir, ay, pues estos hermanos están con malas intenciones, buscando su propia gloria, etc. Pablo dice en el versículo 18, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Y por eso les digo que no creo que Pablo esté hablando de falsos maestros aquí, porque Pablo, aún a pesar de esta contención y de esta diferencia de intenciones y motivos, Pablo dice, pues bueno, me gozo en que Cristo está siendo anunciado, de que mientras yo estoy aquí preso y yo no puedo ir a las sinagogas y yo no puedo ir a las calles y yo no puedo tener conversaciones uno a uno, hay otros hermanos que sí, y que están hablando el evangelio genuino, el evangelio correcto, y Cristo es anunciado. Y dice Pablo, en esto me gozo y me gozaré aún. Así que esas son las circunstancias presentes que Pablo está viviendo mientras la carta de Filipenses se escribe. Vamos ahora a pasar al punto número 3, que es la expectación del futuro. Y para esto vamos a leer del versículo 18 hasta el 26. Dice Pablo, del 19 hasta el 26. Dice Pablo, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor.
pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Y he titulado esta sección como la expectación del futuro, porque es claro, hermanos, que aquí Pablo está mirando, por así decirlo, hacia el futuro, obviamente pensando en lo que pudiera pasarle a él, ¿no? Estando preso, con cargos en su contra, había dos probabilidades para él: o morir, ser ejecutado, o ser liberado, vivir. Y en esta sección Pablo considera estas dos opciones. Pablo considera lo que podría pasar si vive o lo que podría pasar si muere. Y obviamente estas son cosas del futuro, y por eso considero esta sección como la expectación que Pablo tiene del futuro. Ahora, hermanos, esta sección es un poco difícil porque a veces no parece ser claro qué creía Pablo que le iba a pasar. Por un lado parece ser que Pablo no sabía qué iba a pasar con él. Por otro lado parece ser que sí sabía qué iba a pasar con él. Y hay cierta tensión en cómo interpretar esta sección. Mi postura es que Pablo en esta sección al principio no sabe qué va a pasar con él, pero después de evaluar la situación y de razonar lo que está pasando, él concluye que es muy probable que él va a vivir, que él va a ser liberado. Ahora, voy a decirles por qué. Para empezar, veamos el versículo 19. Dice: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Y algunos usan este texto 19 para decir: mira, Pablo dice que él sabe que esto va a resultar en su liberación, y es obvio, dicen algunos, Pablo sabía que Dios lo iba a liberar. Pero el versículo 20, hermanos, pareciera equilibrar las cosas. Dice: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Así que por eso que pareciera decir Pablo entonces que él está preparado para ambas cosas. Quizá ayuda mucho, hermanos, saber que esta palabra de liberación del versículo 19, en realidad en el griego es la palabra que normalmente se traduce en nuestras Biblias como salvación. Y se oye bien raro, ¿no?, que diga Pablo que esto resultará en su salvación. Porque normalmente nosotros los creyentes de nuestra época, cuando pensamos en salvación, pensamos en algo que ya ha pasado en nosotros. Es decir, si eres salvo, ya fuiste salvado, fue algo que ocurrió hace un tiempo, y no piensas en ser salvado en el presente, ¿no? Pues se oye muy raro y hasta pareciera sonar como arminiano o algo así. Pero realmente, hermanos, el apóstol Pablo, mientras cree que la salvación es solo por gracia, solo por fe, y puede decir que ya somos salvos por medio de la fe, Pablo también concibe una salvación presente que nosotros normalmente llamamos como santificación, que no implica que esto se pierda, sino implica que la salvación que Dios nos da se sigue aplicando en el presente por nuestra unión con Cristo día a día que nosotros vivimos. Su poder santificador sigue dándosenos a través de nuestra unión con Él, y por eso no es incorrecto considerarlo como una salvación presente. Mientras ya fuimos salvados en el pasado, somos salvados día a día de nuestros pecados y conformados cada vez más a la imagen de Dios en Cristo, por el Espíritu.
Así que yo creo que Pablo está diciendo aquí, cuando dice que esto va a resultar en su salvación, lo mismo que él dice en Romanos 8:28, que no tienen que ir ahí, que es el clásico texto cuando dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. O sea que esto que él está viviendo, sea lo que sea que pase, va a resultar en su salvación, es decir, en su bien espiritual, en la aplicación continua de lo que Cristo ha hecho para él. Ya sea que viva, ya sea que muera, Pablo dice que esto va a seguir siendo un medio por el cual él va a seguir creciendo en santidad, en conformidad a Cristo, en madurez. Pero bueno, después de esto, Pablo ahora parece hacer todo un razonamiento por el cual parece concluir que, bueno, es probable que sí sea, o muy probable que él sí sea liberado. Vean lo que dice el versículo 22. Mas si vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Entonces aquí parece ser que Pablo está diciendo, bueno, si me sueltan, si vivo, esto va a resultar en mayor provecho por causa de la obra, por el crecimiento de los creyentes, para servir a Cristo en las iglesias. ¿Sí? Si muero, voy a partir y estar con Cristo. Eso es muchísimo mejor, porque voy a gozar de Él, pero ya no voy a poder servirle aquí. Y por eso el verso 25 dice Pablo, y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Así que parece ser que Pablo, después de evaluar las circunstancias, dice, sé que quedaré. Y de hecho, hermanos, la historia de la iglesia nos dice que eso es lo que pasó. Pablo, después de este arresto domiciliario, fue soltado un periodo breve, después fue después fue tomado preso otra vez, y ahí sí después fue que murió, fue ejecutado. Pero bueno, no quisiera, hermanos, que esta controversia de este pasaje nos distraiga esta mañana, porque pudieran ustedes tener otra postura y está bien. Yo, después de estudiarlo, es lo que creo que dice el texto, pero está bien si ustedes ven otra cosa. Pero ya sea que ustedes tengan una postura u otra postura, creo yo que lo que no podemos perder de vista, hermanos, en esta sección es lo que Pablo dice respecto a qué pasaría si él vive o qué pasaría si él muere. Eso es claro en el texto. Pablo dice, bueno, si yo vivo, voy a poder servir a la iglesia de Cristo, voy a poder dar mi vida por mis hermanos, y otra vez en las sinagogas, y otra vez en las calles, y otra vez en las iglesias. Y si muero, voy a ir con el Señor. Así que, ¿qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Que sea una o sea otra, no hay problema. Sea que muera o sea que viva, no hay conflicto, porque las dos cosas son gloriosas. Vivir es glorioso, hermanos, porque se vive para Cristo, es lo que dice Pablo. Morir también, porque al morir voy a estar con Él para siempre. Así que ante esta angustia también de los filipenses, ¿será que Pablo viva? ¿Será que Pablo muera? ¿Será que lo suelten o no? Pablo dice, no se preocupen, hermanos, sea lo que pase, todo será para Cristo, o mi vida o mi muerte. Y bueno, ese sería nuestro tercer punto. Pero ahora vamos a ver el cuarto punto, y creo que aquí voy a tardar un poco más, que lo he titulado El corazón de Pablo. Y para esto vamos a leer un solo texto, que es el verso 21. Pablo dice,
porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hermanos, si recuerdan la primera vez que empezamos a ver Filipenses, comenté que Filipenses es una carta que no es tan conocida entre los creyentes en cuanto a cuál es su estructura, cuál es su contenido, cuál es el argumento de la carta, pero que Filipenses, hermanos, es muy conocida porque está plagada de versículos bien bonitos. Versículos que los que subrayan sus Biblias normalmente subrayan y tienen ahí en amarillo, así bien vistoso. Y es muy probable que si ustedes subrayan sus Biblias, el versículo 21 esté así. El versículo anterior, muy bonito que vimos, fue el 6. Y hoy tenemos otra vez un versículo glorioso, hermoso, que ha capturado la mente y corazón de los creyentes en todas las épocas, que ha despertado santos afectos, santo deleite en los creyentes hacia Dios. Pero es hermoso, hermanos, verlo otra vez en su contexto. Ver que esta declaración, que es gloriosa en sí misma, de para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia, es hermoso ver que Pablo no la dijo así como que al aire, sino tiene un lugar. Esta piececita de rompecabezas tiene su lugar así preciso en un rompecabezas glorioso de su argumento en esta carta. Y he titulado esta sección El corazón de Pablo, hermanos, porque yo creo que el versículo 21 constituye el corazón que Pablo tiene en medio de todo esto que le ha pasado, en medio de esto que está viviendo ahorita y en medio de su expectación y meditación sobre qué va a pasar en el futuro. Mientras Pablo mueve su mente del pasado al presente y al futuro, este verso 20 es su corazón, o un fundamento, una base que está firme y sólida, en la cual Pablo está parado y habiendo estado parado, mira al pasado, mira al presente, mira al futuro. Yo creo, hermanos, que el verso 21 es el corazón de este reporte misionero. Y de hecho creo, hermanos, que es la parte más importante de este pasaje y de este sermón. Porque Pablo aquí está diciendo la razón de por qué tanto optimismo de parte de él. ¿Por qué Pablo no se deprime por todos los 5 años de prisión que lleva y que no puede salir y todo eso? ¿Por qué Pablo se goza de que en medio de sus sufrimientos toda la guardia imperial escuche del Evangelio? Respuesta, verso 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué Pablo no se deprime al ver el presente y al ver a los hermanos que se levantan a predicar, pero que unos tienen buenas intenciones y otros malas intenciones mientras están predicando los dos el Evangelio? ¿Por qué Pablo no se suelta a llorar y morir de la desesperación? Verso 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué Pablo no se llena de ansiedad al ver el futuro y no saber si el día siguiente lo van a matar o lo van a liberar, si va a vivir, si va a morir? Verso 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Se dan cuenta? El verso 21 es la base, el fundamento de todo este reporte. Y es como una ventana que Dios el Espíritu Santo nos abre en este texto inspirado para ver una verdad gloriosa, hermanos. Para ver el corazón del apóstol y para ver las prioridades del apóstol y para ver, por así decirlo, el tesoro más glorioso que el apóstol posee, es decir, Cristo. Pero hermanos, los que hemos leído las Escrituras sabemos que Pablo no siempre fue así, ¿no? En el libro de los Hechos y también en esta misma carta en Filipenses lo vamos a ver. Lo que se nos dice del Pablo antes de Cristo es todo lo opuesto a este verso 21. Porque se nos habla de un Pablo hebreo de hebreos,
circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, irreprensible según la ley, con la cara en alto, celoso de los dones de Esteban, consintiendo en su muerte, cargando sus ropas, ¿no? Consintiendo en este asesinato. Se nos dice que respiraba amenazas y muerte contra los creyentes, resuelto a hacer todo lo posible por oponerse al nombre de Cristo, creyendo que era un falso Mesías, un falso predicador, como muchos otros quizás se habían levantado en falsedad. Pablo consideraba, hermanos, a Cristo como un enemigo y por eso fue a Damasco. Él iba a Damasco con este respirar de amenazas y muerte, con estas intenciones de frustrar el camino del Mesías, de frustrar el crecimiento de la iglesia cristiana. Ese era el corazón de Pablo, hermanos. Pero ¿qué pasó? Camino a Damasco, nuestro Señor se apareció. Y se apareció refulgente en su gloria, brillando en sus excelencias. Y los ojos de Pablo quedaron ciegos. Y no solamente fue un evento físico donde sus ojos físicos pudieron ver al Señor y este resplandor y que cae y todo eso, sino que algo pasó en su corazón, hermanos. Las Escrituras nos permiten concluir que lo que pasó camino a Damasco fue que este Cristo, que era el enemigo de Pablo, cautivó su corazón cambiándolo de un corazón de piedra que aborrece a Dios, detesta a Dios, no quiere nada que ver con Dios, con el Dios verdadero, a un corazón que ahora ama a Cristo, que ahora atesora a Cristo, que desea a Cristo y que solo está satisfecho en Cristo. Eso es, hermanos, lo que le pasó al apóstol, y esto es lo que se ve en estas gloriosas letras de este reporte misionero. El corazón de Pablo, que ha sido cautivado, lleno, satisfecho, lleno de deleite, placer en Cristo, está ahora como la base de todo este reporte, y está ahora, queridos hermanos, como la razón por la cual Pablo no se suelta a la depresión. Puede venir estos eventos pasados terribles que parecen cerrar la puerta al Evangelio, pero como Dios le abre una puerta ahí en la prisión, en su estado de estar preso, Pablo se goza, porque aún preso puede seguir sirviendo al Cristo que ama, al Cristo que disfruta, al Cristo en el que se deleita y en que haya su máximo placer. Pueden estar los hermanos fuera de la iglesia predicando con malas intenciones, buenas intenciones. Pablo puede ver eso y gozarse a pesar de esa falta de unanimidad, porque pasa lo que pasa, Cristo sigue siendo anunciado. El Cristo que Pablo ama, en el cual se deleita, en el cual está satisfecho, ese Cristo sigue siendo proclamado vez tras vez. Y mirando al futuro, puede ser que Pablo muera, puede ser que Pablo viva. Pablo está satisfecho y confiado. ¿Por qué? Porque si Pablo es liberado, Pablo va a volver a salir con todo a servir a su Señor Cristo que ama y en el que se deleita. Y si Pablo muere, va a ir para siempre para estar con el Cristo que ama, se deleita y que es un mayor tesoro. Así que, hermanos, este es el corazón de Pablo y esta es la base de este reporte misionero. Ahora, habiendo considerado este reporte, estos 4 puntos, quisiera que ahora pasemos a aplicar estas verdades que hemos aprendido. Y vamos a hacerlo como normalmente, dirigiéndonos a las 2 clases de personas que están aquí reunidas esta mañana. Los que están en Cristo y los que no lo están. Así que primero, ¿qué tiene que ver este texto, este reporte, con los que estamos en Cristo?
Bueno, hermanos, las Escrituras son claras en que aunque es cierto que Pablo era especial en el sentido de que era un apóstol y que ya nadie es apóstol, ¿no? Y que su ministerio era especial y nadie tenemos su ministerio apostólico. A la vez la Biblia nos explica que lo que le pasó a Pablo en su corazón es lo mismo que pasa en todos los creyentes. Es verdad, no todos íbamos camino a Damasco, no a todos se nos aparece el Señor y nos tumba del caballo, no. Pero todos los creyentes, todos los miembros del nuevo pacto, se les quita el corazón de piedra y se les da un corazón de carne. Todos. No hay ni un solo creyente, ni una sola persona que esté en Cristo que no haya experimentado este nuevo nacimiento. Todos los que hoy estamos unidos a Cristo, desde el más inmaduro hasta el más maduro en la fe, todos, para todos nosotros, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para todos. Y por lo tanto, este reporte, aunque habla de lo que vivió el apóstol Pablo, tiene todo que ver con nosotros y nuestra experiencia como creyentes, hermanos. Porque todos tenemos el mismo corazón nuevo que Cristo consiguió por todos nosotros en la cruz. Todos los creyentes amamos a Cristo en el fondo. Para todos los creyentes, Cristo es nuestro tesoro, nuestro mayor deleite, nuestra mayor satisfacción, nuestro mayor placer, la mayor dulzura. Y es verdad que cuando miramos a Pablo nos sentimos redarguidos y quizás sintamos que no tenemos lo mismo, pero eso no es porque no tengamos el mismo deseo, sino porque hay diferencias de madurez en los creyentes. Pablo definitivamente era un creyente muy maduro y por lo tanto este deseo lo tenía muy maduro. Y puede ser que alguien hoy, un creyente genuino, no sea tan maduro y quizá no vea tanto fervor y tanto fulgor en este deseo, pero mi argumento es que la base está en ambos. Crece con el tiempo, con la madurez, con la exposición a los medios de gracia, sirviendo en la iglesia, pero la base está en todos los creyentes porque todos tenemos un nuevo corazón en Cristo. Así que tú y yo, que no somos nada comparados con Pablo, podemos, hermanos, mirar este texto e identificarnos con él. Aunque no hemos vivido nada de esto, no hemos sido presos, no llevamos 5 años en prisión, no nos están acusando falsamente por 5 años, no está nuestra vida no estamos entre la vida y la muerte. Sin embargo, todos podemos decir unánimemente con Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque para todos los creyentes la única razón para vivir es servir a Cristo. Es la única. Y es realmente el deseo del corazón. Sí, en medio de pecado, de caídas, tentaciones, desánimos, altos y bajos. Pero en medio de todas las olas, altos y bajos, caídas, el corazón permanece allí con el deseo ferviente y el deleite supremo en Cristo. Todos hemos sido cautivados, como decía San Agustín, por el gozo soberano, es decir, Cristo. Todos. Para todos, cuando miramos y pudimos ver la gloria de Cristo, todas las otras alegrías, los otros placeres, llegaron a ser, como Pablo mismo dice en Filipenses, basura. Basura porque Cristo nos llenó, nos satisfizo, trajo sentido, deleite, placer, trajo todo porque Él es Dios. Y hermanos, cuando lo conocimos a Él, encontramos todo y todo lo demás, basura. Si tú estás escuchando esto, profesas ser creyente y no tienes nada de idea de esto, nada de idea, nada, sí se debería cuestionar la profesión de fe de esa persona.
Porque todos los creyentes, aún el más inmaduro, amamos a Cristo. Como le dije, en tentaciones, caídas, todo, altibajos, pero Cristo sigue siendo nuestro tesoro. Y cuando leemos esto, algo pasa, porque sabemos que es verdad. Sabemos que no es nuestro deleite, no solo nuestro deber, sino nuestro deleite también. Y en Cristo encontramos nuestro deber y deleite unidos, porque Él es nuestro todo, nuestra mayor satisfacción. Ahora, para ti y para mí, hermano, que tenemos este deleite, este placer en Cristo, que hemos abrazado a Cristo como nuestro tesoro, este pasaje nos recuerda que hay mucho por crecer, ¿no? Porque siendo honestos, ¿quién de nosotros llevaría 5 años preso y podría gozarse como lo hace el apóstol? ¿Y quién de nosotros estaría al filo entre la vida y la muerte y podría decir estas cosas? La verdad es que creo que todos nosotros, aunque amamos a Cristo y nos deleitamos en Él, nos sentimos muy chiquitos. Ahora, no quisiera que este texto nos desanime, hermanos, sino al contrario nos anime. ¿Por qué? Porque, querido hermano, este deseo que tenía el apóstol Pablo, esta vida, esta centralidad en el Evangelio, no provenía de él. Y evidencia de eso es su vida pasada, hermanos. Su vida pasada es una clara evidencia, un claro testimonio de que de Pablo no salió amar a Cristo, deleitarse en Él y servirle. ¿De quién salió? De Cristo, de la vid verdadera. ¿Y cuál es la buena noticia, querido hermano? Que tú y yo estamos unidos a la misma vid que Pablo está. Y que la misma vida eterna que brota y fluye de la vid está disponible para ti y para mí en unión con Cristo. La misma. Entonces, hermano, esta es una motivación para crecer. Una motivación para seguir permaneciendo en Cristo, como lo veíamos el domingo pasado. Para seguir perseverando en la oración, en leer las Escrituras. Para seguir perseverando en la iglesia, en participar de los sacramentos. Porque mediante estas cosas nosotros tomamos de la vid. Nosotros tomamos de la vid verdadera y damos más y más y más fruto. Así que, querido hermano, no te desanimes si no ves este mismo celo y fervor, sino, hermano, permanezcamos en Cristo. Seamos constantes en los medios que Él nos dio para tomar de Él y que Dios quiera que cada vez nos dé más firmeza para poder ser y comportarnos ante las cosas que vivimos, ante los sufrimientos que enfrentamos, con la misma actitud que el apóstol los enfrentó. Así que, hermanos, permanezcamos en Cristo y veremos este deleite y esta satisfacción en Cristo crecer más y más, como lo vimos en la oración de Pablo, el sermón anterior, en el versículo 9. Pablo pedía por los filipenses que el amor de ellos abundara más y más. Queridos hermanos, pidamos esto esta mañana, que podamos crecer en este deleite, amor, en este atesoramiento de Cristo más y más, para poder servir a Cristo de esta manera. Ahora, por otro lado, ¿qué tiene que ver este texto, este pasaje, con los que están fuera de Cristo? Bueno, si tú estás fuera de Cristo, amigo, pues tú no tienes este corazón del verso 21. Para nada. Los creyentes, aún los inmaduros, lo tienen, con necesidad de crecer, de madurar, pero tú no tienes nada. Nada de esto, absolutamente ni una sola porción de este corazón. De hecho, voy a decirlo así, tu versículo 21, si tú no estás en Cristo, se leería
que para ti el vivir es un ídolo y morir es pérdida. Y en ese ídolo puede entrar muchísimas cosas para las cuales tú que no estás en Cristo vives, empezando por ti mismo y añadiendo cosa tras cosa tras cosa, como Calvino decía que el corazón del creyente, del hombre, es una fábrica, ¿no?, de ídolos, que no se contenta con uno, porque no sacian. Entonces viene uno, viene otro, y se sirve a los ídolos y no hay satisfacción, no hay placer, no hay deleite, no hay plenitud. ¿Por qué? Porque los ídolos, queridos hermanos, son falsos. La única fuente de vida eterna es el Señor. Los ídolos son, como dice el profeta, como cisternas rotas que no retienen agua, de las cuales si alguien pretende beber, volverá a tener sed. Pero el Señor, queridos hermanos, es la fuente de aguas vivas, la fuente que Cristo dice que el que de Él beba no tendrá sed jamás. Así que, querido amigo, tú vives para otros fines, excepto para Cristo. Estás sirviendo a ídolos, día tras día, momento tras momento, y tus ídolos te tratan muy mal, porque te prometen muchas cosas, te prometen satisfacción, placer, plenitud, y lo único que hacen es dejarte más y más vacío, más y más miserable, más y más lejos de lo que significa ser un hombre a imagen de Dios. Tus ídolos, querido amigo, son cisternas rotas que no retienen el agua. Suena feo, ¿no? Y sí lo es. Es horrible. Y esto no se aminora por si la persona inconversa tiene muchas posesiones, si tiene mucho dinero, muchas relaciones, mucho lo que sea. Cisternas rotas que no retienen agua. Lo que sea para lo que tú vivas y lo que tú atesores y el que sea tu tesoro, si no es Cristo, es una cisterna vacía que no te satisface, no te alimenta, no te acerca a Dios, al contrario, te aleja cada vez más y más del gozo soberano. Así que sí es feo. El cuadro, la descripción de la vida del inconverso es triste, lamentable. Como dice el proverbio, aún en la risa tendrá dolor el corazón, y el término de la alegría es congoja. Querido amigo, estás vacío, estás sin esperanza, sin Dios en el mundo. Estás sirviendo cisternas rotas. Tu estado es miserable. Pero no te confundas, no decimos esto para lastimarte, para hacerte daño, para herirte, porque nos disfrutemos herirte o aplastarte. ¿Por qué? ¿Por qué, querido amigo, te hemos hablado de esto? Porque nuestro deseo es que tú puedas, que contigo pase lo mismo que pasó con Pablo, quien vivió toda una vida de servir a las cisternas rotas, pero quien camino a Damasco conoció al manantial de aguas vivas y bebió de él para seguir bebiendo para siempre de él, y se encontró con la plena satisfacción y deleite que hay en Dios y en servirle, conocerle y adorarle. Querido amigo, la Biblia nos dice que si tú te arrepientes y pones tu fe en Cristo, tú pasarás de estar bebiendo de esas cisternas rotas a estar unido a Cristo por fe. Y que toda la plenitud, todas las excelencias de Dios, querido amigo, en Cristo, estar ahí para que tú puedas disfrutar, contemplar
y deleitarte en ellas y en servirlo y adorarlo y seguirlo. Así que, querido amigo, este es un llamado a arrepentirte y a confiar en Cristo. Confiar en el Cristo que siendo Dios se hizo hombre, quien vivió toda una vida perfecta en nuestro lugar, quien en la cruz sufrió el infierno, esta perdición que nosotros merecemos recibir, quien resucitó de los muertos venciendo el poder esclavizante que nos esclaviza a estas cisternas rotas que no retienen agua, y quien ascendió al cielo y entró en el cielo y fue coronado como el Señor y Mesías. Y Él mismo declaró que Él, querido amigo, que Él era la fuente, diciendo que si alguno tiene sed, vaya a Él y beba. Querido amigo, tienes sed, ve a Él y bebe por la fe. Si confías en Él, podrás gustar de Dios para siempre. Te animo a que te arrepientas, que pongas tu fe en Cristo y a que podamos todos juntos decir que para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Señor, gracias por tu palabra.